Pedro era conocido por su personalidad fuerte e impulsiva. Hablaba antes de pensar, actuaba sin medir las consecuencias y, a veces, tomaba decisiones que sorprendían a todos a su alrededor. Pero esa impulsividad también revelaba algo profundo sobre él. Pedro tenía un corazón valiente, lleno de pasión y un profundo deseo de seguir a Jesús, aunque a veces tropezara por el camino. La escena transcurre en un día memorable en el mar de Galilea. El sol ya se había ocultado, y el cielo estaba oscuro. Pedro y los demás discípulos estaban en la barca, remando contra el fuerte viento que soplaba sobre el mar. Las olas golpeaban violentamente el casco, haciendo que la embarcación se tambaleara de un lado a otro. El cansancio los dominaba, llevaban horas remando, y el mar parecía volverse cada vez más hostil. De repente, en medio de aquella tormenta, sucedió algo completamente inesperado. A lo lejos, entre las sombras de la noche y la espuma de las olas, vieron una figura que se acercaba. ¿Alguien estaba caminando sobre el agua? Al principio, los discípulos se llenaron de terror. ¿Quién podría hacer algo así? Algunos pensaron incluso que era un fantasma. El miedo se apoderó de la barca y de sus corazones. Pero entonces, una voz conocida resonó en el aire, superando el ruido de las olas y el silbido del viento. ¡Ánimo! Soy yo. No tengáis miedo. Era Jesús. Sí, era él, caminando tranquilamente sobre las aguas turbulentas, como si el mar embravecido fuera un suelo firme bajo sus pies. ¿Imagina el impacto de ese momento? Los discípulos estaban atónitos, sin poder creer lo que veían. Fue entonces cuando Pedro, el impulsivo, hizo algo sorprendente. En lugar de esconderse en la barca o quedarse paralizado por el miedo como los demás, reunió valor y gritó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». ¿Quién más tendría el valor de decir algo así? ¿Quién más, sino Pedro, se atrevería a desafiar las olas para acercarse a Jesús? Pedro no lo pensó dos veces, su pasión por el Maestro le impulsaba a dar pasos que nadie más se atrevería a dar. Entonces, Jesús respondió con una palabra simple, pero poderosa: «Ven». En ese instante, Pedro hizo lo inimaginable. Puso un pie fuera de la barca. El viento soplaba con fuerza, y las olas se agitaban a su alrededor, pero Pedro no miró atrás. Sus pies tocaron el agua, y no se hundieron. Estaba caminando sobre el mar, sobre las aguas, igual que Jesús. Su corazón latía con fuerza, los discípulos lo miraban boquiabiertos, y lo imposible estaba ocurriendo. Sin embargo, algo cambió. Mientras Pedro mantenía la mirada fija en Jesús, podía continuar. Pero, en un momento de distracción, sintió la fuerza del viento, vio el tamaño de las olas y permitió que el miedo invadiera su corazón. Apartó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. El impulso que le había llevado a saltar de la barca ahora parecía haberle abandonado. Desesperado, Pedro gritó: «Señor, sálvame». Jesús, como siempre, estaba listo para extender su mano. Inmediatamente, lo sostuvo y lo levantó del agua, como un padre que sostiene a un hijo que está a punto de caer. Con una mirada firme y llena de amor, Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mientras ambos regresaban a la barca, el viento cesó. El mar, que antes estaba agitado y furioso, quedó en calma, como un lago sereno. Los discípulos, impresionados y llenos de reverencia, se arrodillaron y adoraron a Jesús diciendo: «¿Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios?». El sol brillaba sobre las colinas de Cesarea de Filipo. Era una región algo apartada, tranquila, rodeada de montañas y vegetación. Pedro y los demás discípulos caminaban junto a Jesús, como solían hacerlo. El Maestro parecía querer alejarlos de las multitudes, como si aquel día estuviera reservado para algo importante. El viento soplaba suave, y el sonido de sus pasos se mezclaba con el susurro de los árboles a su alrededor. Mientras andaban, la conversación parecía más profunda de lo habitual. Jesús, que tantas veces enseñaba a través de parábolas y milagros, quería ahora que sus discípulos reflexionaran sobre algo que cambiaría todo. Ellos aún no lo sabían, pero estaban a punto de vivir uno de los momentos más significativos de su caminar junto al Maestro. Jesús se detuvo y miró al grupo con esa mirada que parecía atravesar el corazón de cada uno de ellos. Entonces hizo una pregunta sencilla, pero cargada de significado: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Los discípulos se miraron entre sí. Era una pregunta interesante. Sabían que, allá donde iban, la gente hablaba de Jesús e intentaba comprender quién era realmente. Algunos admiraban sus milagros y sus palabras, pero muchos aún no entendían lo que estaban presenciando. Uno de ellos respondió: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista». Otro añadió: «Otros dicen que eres Elías».
Y una voz más completó. Tal vez uno de los profetas antiguos, como Jeremías. Estaban compartiendo lo que oían del pueblo. Para muchos, Jesús era un gran profeta, alguien enviado por Dios, pero aún así, solo un hombre. Fue entonces cuando Jesús hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Miró profundamente a sus discípulos y les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? En ese momento, un silencio envolvió el lugar. El viento pareció detenerse, y los ojos de Jesús buscaron a cada uno de los presentes. Era como si esa pregunta no solo quisiera conocer lo que pensaban, sino también lo que había en lo más profundo de sus corazones. Pedro, impulsivo como siempre, pero con una fe que empezaba a crecer en algo mucho más grande que él mismo, no dudó. Dio un paso al frente, miró a Jesús con firmeza, con una voz llena de convicción, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Aquellas palabras resonaron entre los discípulos. Pedro había dicho algo que nadie antes se había atrevido a afirmar con tanta certeza. No estaba reconociendo a Jesús solo como un profeta o un maestro sabio, sino como el Cristo, el Mesías prometido, aquel que el pueblo de Israel llevaba generaciones esperando. La mirada de Jesús se iluminó. Pedro había pronunciado algo profundo, revelador, y Jesús sabía que esas palabras no habían salido únicamente de Pedro. Entonces, le respondió: «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Imagina la expresión de Pedro en ese instante. Jesús le estaba diciendo que él, un simple pescador, acababa de recibir una revelación directamente de Dios. Era algo demasiado grandioso para comprenderse por completo, pero llenaba el corazón de Pedro de una alegría y un propósito que nunca había sentido antes. Y Jesús continuó, diciendo palabras que cambiarían la vida de Pedro para siempre. «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». En ese momento, Pedro, que antes era solo Simón, un hombre común con sus fallos e impulsos, recibió un nuevo propósito para su vida. Sería una roca, un pilar en la construcción de la iglesia que Jesús estaba estableciendo. Un hombre que antes pescaba peces ahora sería llamado a pescar almas. El peso y la importancia de las palabras de Jesús eran inconmensurables. Él veía en Pedro no solo sus fallos o limitaciones, sino su potencial. Jesús sabía que, incluso con sus dudas y errores, Pedro sería un líder, un hombre capaz de influir en vidas y llevar el mensaje del reino de Dios al mundo. Los demás discípulos probablemente miraron a Pedro con admiración y tal vez con sorpresa. Pero Jesús sabía lo que hacía. Veía mucho más allá de las apariencias. Mientras Pedro veía solo a un pescador, Jesús veía a un líder. Mientras Pedro veía debilidad, Jesús veía fuerza moldeada por la fe. La declaración de Pedro fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, los discípulos empezaron a comprender que Jesús no era solo alguien enviado por Dios, sino el mismo Hijo de Dios. Esa verdad comenzaba a tomar forma en sus corazones, como una llama que se encendía y crecía más cada día. Sin embargo, Pedro aún no sabía lo que el futuro le deparaba. Todavía enfrentaría desafíos, caídas y momentos de duda. Pero en aquella ocasión, fue el primero en afirmar, con todas las letras y con toda la fe: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y esa verdad lo cambió todo.